La historia de María Rosario Endrinal no comienza con el fuego devastador en un cajero automático en una noche de invierno en Barcelona. En realidad, comenzó décadas antes, en los sueños radiantes de una mujer destinada al éxito, pero brutalmente rechazada por el destino. María nació en 1955 en Filipinas, en el seno de una familia de clase media alta, culta y educada, donde la formación académica y los valores morales eran los pilares fundamentales de la personalidad. Desde niña, María demostró una inteligencia excepcional y un talento innato para los idiomas. Creció entre estanterías de libros extranjeros y bajo la gran expectativa de sus padres de un futuro brillante en Europa. Se graduó con honores, poseyendo una base intelectual sólida y una mente aguda antes de decidir dar el giro más importante de su vida: emigrar a España en busca de un nuevo horizonte, donde su talento pudiera realmente brillar. En Barcelona, la ciudad del arte, la arquitectura y el bullicio, María no tardó en consolidar su estatus. Con su fluidez en español, inglés y francés, se adentró rápidamente en el mundo corporativo profesional, convirtiéndose en un símbolo del éxito. Durante los años 80 y principios de los 90, María Rosario fue el epítome de una mujer sofisticada de la alta sociedad. Ocupó el cargo de secretaria de alta dirección para el CEO de una gran multinacional, recorriendo con frecuencia avenidas prestigiosas como la Diagonal o el Passeig de Gràcia con el porte de alguien que tiene el control total de su vida. Poseía un hermoso apartamento, ingresos envidiables y un círculo social compuesto por la élite intelectual de la ciudad. Se casó y parecía tener todo lo que un ser humano anhela: amor, carrera, dinero y el respeto absoluto de la sociedad. Sin embargo, la primera pieza del dominó de su vida cayó a finales de los 90, cuando su matrimonio se desmoronó tras un divorcio traumático. Para una mujer que siempre valoró la perfección y poseía una autoestima extremadamente alta, esto no fue solo el fin de una relación, sino la destrucción total de su valor personal, sumiéndola en un estado de colapso mental y depresión profunda. La soledad empezó a corroer su alma, y esta profunda herida psicológica desencadenó un efecto dominó devastador en su carrera. María perdió gradualmente su capacidad de concentración. Surgieron pequeños errores, y finalmente, el único ancla que la mantenía unida a la realidad, su puesto de alta secretaria, se le escapó de las manos al ser despedida por no poder mantener su productividad. A sus 40 años, en una Barcelona que siempre prioriza a los jóvenes y exitosos, María se vio completamente marginada. Las deudas se acumularon, el alquiler se volvió una carga insoportable y la falta de una red de apoyo familiar la empujó a un callejón sin salida. En lugar de pedir ayuda, el inmenso orgullo de quien alguna vez estuvo en la cima le impidió permitir que su familia en Filipinas o sus antiguos colegas la vieran en semejante fracaso humillante. Eligió el autoaislamiento, cortó todo vínculo con el mundo y se hundió silenciosamente en la oscuridad de la soledad. Su caída fue discreta pero total. De apartamentos de lujo pasó a habitaciones baratas y, finalmente, a los rincones ocultos de las calles cuando sus últimos ahorros se agotaron. Se convirtió en un fantasma en el sentido estricto de la palabra, deambulando por las mismas calles donde antes lucía sus mejores galas. Ahora solo cargaba con fragmentos de recuerdos y unas pocas pertenencias en bolsas de plástico desgastadas. Para 2005, María lo había perdido todo, viéndose obligada a elegir el cajero automático de la Caixa en el distinguido barrio de Sarriá como su último refugio.
tal vez porque ese lugar le brindaba una sensación de seguridad y un lejano eco de su pasado dorado. Incluso en el fondo del abismo, María luchaba por mantener un último rastro de dignidad, colocándose siempre su bufanda de lana con cuidado y abrochando su abrigo meticulosamente cada noche. Un hábito de pulcritud de sus tiempos en las oficinas de alto nivel. En la fatídica noche del 16 de diciembre de 2005, entró en ese cubículo de cristal de 2 metros cuadrados con la ingenua creencia de que esa puerta sería su último escudo contra el frío y la crueldad del mundo. No sabía que la indiferencia social y los prejuicios tóxicos ya habían convertido ese refugio en una trampa mortal cuando los perpetradores aparecieron. La noche del 16 de diciembre de 2005, mientras Barcelona dormía bajo el frío cortante del invierno mediterráneo, en el estrecho cubículo de un cajero de la Caixa en Sarriá, una tragedia inimaginable comenzaba a revelarse ante las cámaras de seguridad. María Rosario Endrinal, la mujer que alguna vez fue un símbolo del éxito, no era ahora más que una silueta frágil que intentaba encogerse bajo su bufanda de lana y su viejo abrigo, esperando que ese cristal fuera el último baluarte que protegiera su dignidad. Pero esa frágil paz fue desgarrada pasada la medianoche por la aparición de 3 jóvenes con rostros casi infantiles pero llenos de malicia: Rick Arpinilla, Oriol Plana y un menor de 16 años. No venían por necesidad ni para sacar dinero. Venían como cazadores en busca de una diversión enfermiza, y María se convirtió en el blanco de su crueldad improvisada. Las imágenes en blanco y negro capturaron cómo empezaron a acosarla con actos viles, escupiendo en el cristal, golpeando la puerta violentamente e insultándola por su condición de indigente. María despertó con los ojos llenos de terror, intentando sostener la manija de la puerta con sus manos delgadas mientras suplicaba que la dejaran en paz. Sin embargo, su pánico solo alimentó el instinto violento de los agresores. Tras lanzar un casco de moto contra el cristal como una sentencia, se marcharon, dejando a María en un estado de shock absoluto, intentando recuperar el aliento en su esquina, creyendo que la pesadilla había terminado. Pero la maldad humana a veces supera lo más aterrador que la imaginación puede concebir. Solo 10 minutos después, el grupo regresó con un bidón de disolvente industrial inflamable. A través de la cámara, se ve como uno empuja la puerta mientras el otro vierte con frialdad el líquido sobre María y por todo el suelo del estrecho habitáculo. Sin un segundo de duda, prendieron fuego y lo lanzaron al interior, provocando una explosión ensordecedora que envolvió el cajero en una bola de fuego roja. En ese instante, María Rosario Endrinal dejó de ser una persona para convertirse en una antorcha humana que gritaba en una agonía insoportable, buscando desesperadamente abrir una puerta que el calor ya había deformado y bloqueado. El humo tóxico y las llamas invadieron sus pulmones, convirtiendo su refugio en el horno más cruel de la historia de Barcelona. Mientras la víctima moría bajo el tormento del fuego, los 3 criminales huían bajo la pálida luz de las farolas, sin mirar atrás, sin un ápice de remordimiento por haber extinguido una vida de la manera más brutal posible. A la mañana siguiente, mientras la escena era acordonada, el olor a humo y a carne quemada aún impregnaba el elegante barrio de Sarriá. Pero desde esas ruinas ennegrecidas, las grabaciones de las cámaras de seguridad comenzaron a hablar, convirtiéndose en el acta de acusación más contundente de este crimen. Los investigadores quedaron atónitos al revisar cada segundo de la cinta. La frialdad, la premeditación y la indiferencia de los perpetradores revelaban una degradación moral alarmante.
La investigación no solo se centró en identificar a los 3 asesinos, jóvenes de familias normales y sin antecedentes penales, sino que también desnudó una verdad dolorosa sobre la indiferencia de la sociedad hacia los más vulnerables. La muerte de María no fue solo un asesinato, fue una llamada de atención sobre los prejuicios y la crueldad escondida tras rostros jóvenes, convirtiendo una noche de invierno en una cicatriz imborrable para la espléndida Barcelona. Inmediatamente después de extinguir el fuego en el cajero, los mozos de escuadra se enfrentaron a una escena aterradora. Una mujer calcinada hasta el punto de ser irreconocible, rodeada de cristales rotos y un fuerte olor a químicos. Sin embargo, la clave del caso no estaba en las pruebas físicas fragmentadas, sino en el sistema de vigilancia de la Caixa, el testigo digital que registró cada segundo de horror. Los investigadores observaron con estupor cómo los 3 jóvenes vertían el disolvente sobre María Rosario Endrinal, deteniéndose un instante para prender el fuego como si realizaran un ritual macabro. En menos de 48 horas, gracias a la nitidez de las imágenes y al apoyo de la comunidad, fueron identificados Ricard Pinilla, 18 años, Oriol Plana, 18 años, y un menor de 16 años. Lo que desató la furia de la opinión pública no fue solo el acto, sino su origen. No eran criminales callejeros curtidos, sino jóvenes de familias de clase media, buenos hijos a los ojos de la sociedad, pero con almas profundamente corrompidas. La casa terminó con detenciones rápidas, pero eso fue solo el comienzo de una ola de indignación que recorrió toda España. María Rosario, de ser una indigente olvidada, se convirtió de repente en el símbolo del fracaso de una sociedad en la protección de los más vulnerables. Las protestas estallaron frente al cajero automático, donde la gente depositaba flores, velas y disculpas tardías para la mujer a la que solían pasar por alto cada día sin verla realmente. Mientras tanto, en la comisaría, las declaraciones de los agresores solo aumentaban el asco. Admitieron sus actos solo porque querían darle una lección a la vieja y lo consideraron una broma para aliviar el aburrimiento juvenil. El profundo prejuicio social contra los sin techo quedó al desnudo, revelando la dolorosa verdad de que, a los ojos de estos criminales, la vida de María no tenía el mismo valor que las suyas. Cuando comenzó el juicio en 2008, toda la atención de los medios y del público se centró en el banquillo de los acusados. Ricard Pinilla y Oriol Plana aparecieron con un aspecto impecable, pero la frialdad en sus ojos permanecía inalterable. El fiscal presentó una acusación contundente, utilizando la cinta de la cámara como prueba fundamental para desmantelar cualquier argumento de imprudencia o impulsividad juvenil. La audiencia de Barcelona dictó una sentencia histórica. Cada acusado adulto fue condenado a 17 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento. Esta sentencia no fue solo un castigo para los culpables, sino un mensaje poderoso del sistema legal español sobre la protección de los derechos humanos, independientemente del estatus social. Sin embargo, para la familia de María, aunque se hizo justicia, la cicatriz de la imagen de esa mujer culta con su bufanda de lana siendo quemada viva será siempre un dolor punzante, un recordatorio de la crueldad que se esconde tras los rostros más comunes y de la aterradora indiferencia de una sociedad que pierde su empatía. Cuando los últimos ecos del tribunal se desvanecieron y las puertas de hierro de la prisión se cerraron tras esos 3 jóvenes de rostro angelical, se pensó que el expediente de María Rosario Endrinal se había cerrado. Pero en realidad,
La cicatriz que dejó en el corazón de Barcelona y del mundo entero nunca ha sanado del todo. Su muerte no fue solo un asesinato brutal. Fue un acta de acusación contundente contra la indiferencia social y los prejuicios tóxicos hacia los más vulnerables. Aquellos que, como Shannon Gilbert, ya habían sido sentenciados por el desprecio de la comunidad mucho antes de que el asesino actuara. María, de ser una secretaria de alta dirección con un futuro brillante, terminó sus días como una antorcha humana en medio de una ciudad espléndida, recordándonos que la frontera entre una vida de éxito y el abismo del olvido es, a veces, tan frágil como un suspiro. Las consecuencias de este caso no son solo nuevas leyes de seguridad, sino una revolución de la conciencia que nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces hemos pasado junto al sufrimiento ajeno sin verlo realmente? Cerramos la historia de María no para sembrar el miedo, sino para honrar su dignidad y su última bufanda de lana, un símbolo de la resiliencia del espíritu humano frente a la oscuridad del mal. Recuerden que la bondad y la empatía son el único escudo que nos separa de la crueldad. Al igual que la lucha incansable de una madre por su hijo, nunca dejaremos de hablar de María, para que nadie más tenga que arder en medio de la frialdad de la humanidad nunca más.